Repasamos la realidad de algunos colombianos en las mejores ligas del mundo. Comenzamos con la Premier League, donde Luis Díaz fue titular en la victoria del Liverpool 2-0 frente al Ipswich Town. El colombiano tuvo 5 remates al arco. Entre tanto, Gerson Mosquera debutó con la camiseta 14 del Wolverhampton. El colombiano tuvo un buen partido a pesar de la derrota de su equipo 2-0 en casa del Arsenal. Otro que fue titular con su equipo fue Daniel Muñoz en la derrota del Crystal Palace en condición de visitante frente al Brentford 2-1, mientras que Jefferson Lerma ingresó en el segundo tiempo. Aston Villa sumó 3 puntos en su visita al West Ham. El gol de la victoria lo anotó John Hader Durán en el minuto 79 de partido. El colombiano ingresó desde el banco de suplente y ya suma 6 tantos por Premier League. De Inglaterra nos vamos hasta Italia, donde Duván Zapata anotó en el empate como visitante de Torino 2-2 contra el AC Milan en el inicio de la Serie A. Con ese tanto, Zapata alcanza impresionantes números en Europa. 12 temporadas consecutivas marcando goles en el calcio italiano desde la temporada 2013-2014. Sobrepasó además la barrera de los 120 goles en Primera División de Italia con 122 anotaciones y se convirtió en el cuarto máximo goleador histórico colombiano en Europa con 141 tantos. Por su parte, Daniel Fernando Mosquera tuvo un debut soñado con el Hellas Verona. El ex Atlético Bucaramanga anotó doblete y fue escogido como el MVP del partido que su equipo ganó 3-0 frente al Napoli. Yerry Mina no estuvo en el 0-0 de Cagliari versus Roma. John Lucumí sigue su proceso de recuperación tras la lesión sufrida durante la Copa América, por lo que no estuvo entre los convocados del Bologna, que empató 1-1 frente a Udinese como local. El que sí tuvo minutos fue el portero barranquillero Davis Vázquez. El guardameta de 26 años y con su 1,95 de estatura fue inicialista con el Empoli que dirige Roberto D'Aversa y que empató a 0 goles contra Mons en condición de local. En un juego con pocas emociones, Vázquez tuvo una impresionante intervención deteniendo un disparo de Birindelli. Cabe anotar que es el único guardameta Vázquez colombiano en una de las 5 grandes ligas europeas. De Italia saltamos hasta España, donde el lateral izquierdo Johan Mujica fue titular y fue figura además de su equipo, el Mallorca, que empató como local 1-1 frente al Real Madrid. El vallecaucano recibió una calificación de 7.6, mientras que el joven Johan Solís no fue convocado en el empate del Girona 1-1 frente al Real Betis como visitante. En la Liga Belga se hizo presente en el marcador el defensor Carlos Cuesta, que puso el 3-1 de su equipo el Genk, que terminó ganando 4-3 de visita frente al Berchot. El colombiano jugó los 90 minutos. Y del viejo continente saltamos a Sudamérica, específicamente a Brasil, donde Miguel Ángel Monsalve fue titular en la derrota de Gremio 0-2 contra Bahía. En la visita fue titular el lateral derecho Santiago Arias, quien jugó todo el partido, mientras que Monsalve fue sustituido en la segunda mitad. Por su parte, Henry Mosquera entró en el segundo tiempo en la derrota de Bragantino 1-2 frente a Fortaleza. El ex Envigado recibió tarjeta amarilla. John Arias no fue tenido en cuenta por Fluminense por acumulación de amarilla. El equipo de Río de Janeiro empató sin goles con Corinthians en la fecha número 23 del Brasileirão. Otro que no fue convocado por lesión fue Rafael Santos Borré. Su equipo internacional perdió 1-0 frente a Atlético Goianiense. Emerson Rivaldo Rodríguez tampoco vio minutos en el empate como visitante de Vasco da Gama frente a Criciúma. El ex millonario permaneció como reserva. Richard Ríos sí fue titular con Palmeiras, que ganó el Clásico Paulista 2-1 frente a Sao Paulo. En Argentina, Roger Martínez anotó el tanto con el que Racing le ganó como visitante 0-1 a Newell's Old Boys. El cartagenero anotó al minuto 30 de partido. Por otro lado, el zaguero Johan Romaña fue titular en la derrota 3-2 de San Lorenzo frente a Boca Juniors. El nacido en Apartado jugó todo el encuentro. Juan Portilla también fue titular con Talleres de Córdoba, que le ganó como local 2-1 a Independiente de Rivadavia, que tuvo como inicialista al extremo Sebastián Villa, quien recibió amarilla y fue sustituido en la segunda parte. Entre tanto, Hamilton Campas ingresó en el segundo tiempo
tiempo en la derrota de Rosario Central 0-1 frente a Independiente de Avellaneda. Edwin Cetré también ingresó desde el banco de suplentes en la derrota de Estudiantes de La Plata a manos de Atlético Tucumán.